Perlica es uno de los personajes principales en Art Knights Enfield, pero hay muchas cosas que desconocemos de ella, como por ejemplo su historia, por qué está donde está y sobre todo qué raza es, ya que muchos no estamos familiarizados con el universo de Art Knights. Así que en este video nos vamos a enterar de su historia, de quién es y sobre todo a qué raza pertenece. Bueno, vamos a escuchar el lore de Perlica y lo vamos comentando, ¿vale? Imagina que estamos en un futuro lejano, en una luna peligrosa y hostil llamada Talos II. Este lugar está lleno de desastres naturales y una plaga mortal conocida como Blight, o corrupción, que destruye todo a su paso. En este mundo, nosotros tomamos el papel del administrador, el líder de una gran organización llamada Enfield Industries. La verdad que el juego tiene un lore bastante interesante. Muchas de las cosas yo las desconozco porque no he jugado el Art Knights anterior. El juego está construido sobre ya una base establecida. Este es un spin-off. La base principal es Art Knights OG. También tenemos el anime que por lo que me han dicho también está basado en el juego. Entonces muchas de las cosas no se explican en este juego porque ya fueron explicadas antiguamente en el Art Knights original. Y muchas veces me salen preguntas de quién es, por qué está ahí, o sobre todo el tema de las razas, que yo desconozco completamente el tema de las razas. Y ya que me estuvieron explicando muchas de las razas en stream, pues dije, ¿por qué no escuchamos el lore de los personajes? Y sobre todo aprendemos un poquito más del juego que estamos jugando, ¿no? Que busca colonizar y estabilizar el lugar mediante tecnología y automatización. Ese es el panorama general. Y aquí es donde entra nuestra protagonista, Perlica. Para que te des una idea, Perlica es la supervisora de Enfield Industries. Es la portavoz oficial de la empresa, la mente maestra detrás de toda la tecnología logística y la encargada de dirigir una enorme nave llamada Dijang. Cuando se anunció el juego, uno de los personajes que más ponían siempre en todos lados era Perlica, pero realmente se desconoce mucho sobre ella, ¿no? Ya que hay lore interno, porque no es un lore que ya ha sido explicado en el juego, sino más bien es un lore dentro del fandom. Así que hay un lore que está nada más en el fandom y no ha sido explicado en el juego. Entonces esto es bastante interesante porque muchos empiezan a aislar las cosas de cómo podría haber sido y sobre todo justifican muchas de las cosas de quién es el Edmin, ya que pues no sabemos nada del Edmin en el juego, pero ya entendiendo un poquito el lore puedes ir viendo hacia dónde puede ir y eso está muy interesante. Básicamente es quien mantiene todo funcionando mientras nosotros, como el administrador, no estamos. La historia de Perlica es bastante emotiva. Hace más de una década, cuando era solo una niña, sufrió una infección letal por la plaga Blight. La enfermedad estaba pudriendo su médula espinal y sus órganos vitales, y prácticamente no tenía salvación. Sin embargo, el administrador la encontró y en un acto médico extremo, reemplazó las partes dañadas de su cuerpo con estructuras artificiales hechas de Originium, un mineral muy poderoso pero peligroso en este universo. Esta es la teoría de los fans, no está comprobada al 100%, no está de forma oficial, entonces hay que tomarlo con pinzas porque hay gente que ya lo da por hecho y que por esa razón es que le tiene tanto aprecio y se ha encargado de todo alrededor de lo que estamos en el juego porque está como en agradecimiento al administrador. Entonces esta teoría está muy interesante porque prácticamente dirían que todo lo que tiene que ver con el Edmin, ya ven que saca los cristales y demás en la parte del juego y todo eso va a tener relación más adelante con Perlica. Entonces esto se va a poner interesante si es que se revela el origen de Perlica porque lo han dejado muy al lado y se han centrado más en mostrar ciertos detalles del administrador, sobre todo cuando lucha y demás, pues bueno, que saca algunos cristales, pero posiblemente tenga mucha relación esos cristales también con Perlica. Le salvó la vida y le dio el nombre de Perlica. Poco después de salvarla, el administrador entró en un estado de coma o hibernación profunda. Durante los siguientes 10 años, Perlica se quedó a cargo. En lugar de rendirse, dedicó toda su juventud y esfuerzo a perfeccionar el complejo industrial automatizado, o AIC, y a construir un entorno seguro,
esperando pacientemente en los territorios del norte a que el administrador despertara para cumplir una vieja promesa. Pues la razón es que desde el principio tenemos a Perlica en el juego, es la que realmente lleva el mando de todo. Obviamente el Admin no sabe nada, acaba de despertar, no tiene recuerdos, pero ella es la que lleva el mando completo y la que lleva la organización de toda la nave y sobre todo pues que es la parte calmada, ¿no? Porque bueno, mucho del tema administrativo pues lo lleva ella, ¿no? En este universo, las personas tienen rasgos de animales. Perlica pertenece a la raza Liberi, que son aquellos con características de aves. Su nombre significa literalmente gallina de Guinea o ave pintada en idiomas como el polaco y el checo. Si te fijas en su ropa, tiene un patrón de manchas blancas como perlas y detalles en rojo y azul que imitan exactamente a esa ave. Eso es lo que me explicaron la otra vez, porque el lore de Arnaz es bastante extenso. Yo pensé que nada más existía una raza de dragones y no, ya me dijeron que había dos razas de dragones, ¿no? Que hay unas que se parecen a uno y otras que se parecen a otro. Que a pesar de que las dos razas podrían ser dragones, son dos razas distintas. Lo mismo va a pasar con otras razas que vamos a ir viendo en diferentes videos. Si les gusta este tipo de videos, se las estaré trayendo. Díganme en los comentarios qué personaje les gustaría que trajera en su lore. El siguiente estaba planeando hacerlo de Chen, porque Chen también tiene un lore interesante. Pero en este caso estamos viendo que Perlica es una raza relacionada con las aves, ¿no? Así que en el universo de Arnaz vamos a estar viendo muchas razas distintas, porque a simple vista podemos ver que cada uno tiene unos rasgos muy distintos, pero pertenecen ya a ciertas razas que muchas veces desconocemos porque no nos las explican en el juego. Sin embargo, hay un debate muy divertido entre la gente. Muchos creen que en realidad es un búho. Esto se debe a que tiene ojos con iris inusualmente grandes, una personalidad muy calmada y alerta y unos mechones de cabello que parecen exactamente las orejas de plumas de un búho blanco. El tema de que todos los personajes se parezcan a un animal es interesante porque ya hemos visto muchísimos memes donde ya los hacen disfrazados del animal que es. Por ejemplo, vemos a Gugu Gaga, el famoso pingüinito que se hizo súper famoso, los videos que salieron súper virales en TikTok y demás. Y ahí vemos que muchos están disfrazados del animal que la gente piensa que es, ¿no? Por ejemplo, el Admin es un pingüino, Chen la ponen como una dragoncita, tenemos a Roxy que es como la loba, pero muchas personas piensan que Perlica es un búho. Aunque, bueno, aquí es el debate hasta que no salga de forma oficial y nos diga, bueno, está basado en tal animal, pero lo que sí sabemos es que es un ave, ¿no? Para terminar de conocerla, hay un par de detalles que la hacen un personaje genial. Como es tan perfeccionista, eficiente y siempre mantiene la calma, entre los trabajadores novatos corre el rumor de que en realidad es una máquina disfrazada. En lugar de molestarse, a ella le divierte y a veces sigue el juego para aliviar la tensión de su equipo. Aunque parece vivir atada a su escritorio, ella es la organizadora secreta de un evento de la empresa llamado el Crankcase Creative Contest. Lo revivió para poder aliviar su estrés, probando ideas locas e inventos de armas sin que los demás sepan que es ella. El tema de que digan que es un robot y eso, yo creo que va muy relacionado al tema de que le han cambiado los órganos y le han puesto cristales de originio, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí y de ahí ha salido el rumor de que le han cambiado las partes y fue el encargado de revivirla, ¿no? Porque prácticamente ya estaba muerta. Entonces, hay muchas cosas y detalles que ha encontrado la gente y han armado parte del lore de este personaje que, pues hasta que no tengamos, yo creo, un libro oficial de lore, porque supongo que lo van a sacar, son muy de eso, de sacar libros y sacar mucha merch. Yo creo que en algún momento sacarán el libro ya donde vayan explicando la historia, pero por el momento nos quedamos con las historias y todo lo que ha sacado el fandom, ¿no? A diferencia del típico jefe de una corporación que manda a otros a pelear, cuando suenan las alarmas, Perlica siempre corre a la línea del frente para luchar codo a codo con sus compañeros. Ella es la única persona autorizada para aprobar la misteriosa Directiva 0, o plan de contingencia diseñado específicamente para reinstaurar al administrador en el poder cuando despierte. Se insinúa que la tecnología medicinal milagrosa que le permitió sobrevivir al trasplante de órganos de Originium está directamente relacionada con los descubrimientos de Warfarin, un personaje del juego original de Arknights, cuya historia ocurre unos 150 años antes. Pues bueno, ahí tenemos la historia de Perlica.
Déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría o qué les gustaría escuchar de Arknights. La verdad es que me está gustando mucho el tema de lore. Desconozco muchas cosas del juego y son cosas que, bueno, me llaman la atención, y mientras esté jugando un juego pues siempre viene bien entender un poquito más qué hay detrás, ¿no? Así como en este juego está trayendo lore de muchas otras cosas, últimamente me ha dado mucho por investigar y por preguntar simplemente de dónde viene, quién es o por qué. Y bueno, he decidido de que porque si yo me voy a enterar, también se pueden enterar ustedes con este tipo de videos. Así que espero que les esté gustando esta serie que voy a estar trayendo de lore de Arknights. Déjenme un buen like, suscríbanse al canal. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video. Bye.